En esta ocasión hablaremos de la crónica del caso Rosendo Radilla Pacheco. La crónica del caso Rosendo Radilla Pacheco. El día 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. 42 años después, su paradero sigue siendo desconocido. En México, durante la década de los 70 y principios de los 80, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes del Estado. Estas formaron parte de una política de Estado que resultó en la comisión de crímenes de esa humanidad, que se mantienen en total impunidad a la fecha. Parte de esta política de Estado involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen, principalmente activistas políticos y dirigentes sociales. A este periodo histórico se le denominó Guerra Sucia. Es en este contexto en el que se da la detención del señor Rosendo Radilla. La principal arma que tenía contra la sociedad era la desaparición forzada, ya que por medio de esta también asustaban a los familiares de los desaparecidos. La detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedidos los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia nacionales. El caso Radilla fue el primero en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que emitan por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo anterior, la Corte consideró que el Estado mexicano era responsable de la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica que establece el artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, derecho a las garantías judiciales, artículo 8, y derecho a la protección judicial, artículo 25. Todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos están en relación con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Por lo que el día 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente, los peticionarios del caso se encuentran en el periodo de cumplimiento de la sentencia referida. Por este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó recomendaciones al gobierno mexicano, entre las cuales destacan que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos deben ser de observancia obligatoria para los jueces en México. También estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad, esto es, aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana. Y también estableció por primera vez la inaplicabilidad de la reserva de averiguaciones previas en casos de violaciones graves a derechos humanos en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por lo que de las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano hasta la fecha, solo ha cumplido el de hacer pública en el diario oficial y en un diario de circulación nacional el caso Radilla Pacheco. Sin embargo, la organización no gubernamental y los familiares de Radilla consideraron que el hecho de que se complique el acceso al documento en el sitio web de la Procuraduría General de la República limita su difusión. También señalaron que la Procuraduría General de la República incumple con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la publicación íntegra de la sentencia para conocimiento general, pues si bien la colocó en su sitio web, el acceso al documento para el público en general es limitado. Por otra parte, se han hecho excavaciones en el cuartel militar de Atoyac Guerrero,
Lo que respecta al punto de la semblanza de Rosendo Radilla aún no se ha cumplido, al igual que las modificaciones al artículo 215-A del Código Penal Federal y el acto público donde se tiene que reconocer las violaciones a los derechos humanos. Como conclusión, quisiera comentar que la desaparición forzada de las personas es una forma compleja y permanente de violación de los derechos humanos y constituye un delito bajo el derecho internacional, pues el caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano. Recordemos que también existen otros casos como el movimiento estudiantil del día 2 de octubre de 1968, que fue en Tlatelolco, donde se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de nuestro país, ejecutado por el gobierno, pues han sido etapas de mucha crueldad en México para mucha gente y en las que el ejército u otras autoridades violaron derechos humanos. Pero no estamos exentos en la actualidad, también lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, pero ellos no son detenidos por la autoridad militar, parece que fue la autoridad municipal en contubernio con el narcotráfico. Es como decir que las autoridades desaparecen gente porque no les conviene que existan. Tal fue el caso del señor Radilla. Pues se reconoce a nivel internacional que en México hay franca violación a los derechos humanos, así como la práctica de la desaparición forzada. Pues se recomienda que un militar que la practique sea juzgado por leyes civiles y no por militares. Gracias.